Llegué en Uber y el abuelo preguntó por mi SV. Antes de que pudiera hablar, mamá dijo, su hermana la necesitaba más. Todos quedaron helados. Nadie esperaba lo que hizo el abuelo al saber la verdad. ¿Por qué llegas en un Uber? ¿Qué pasó con la camioneta que te compramos para tu cumpleaños número 24? La voz de mi abuelo cortó el aire fresco de la tarde en Nashville como un cuchillo. Estaba de pie en el porche delantero de su hermosa casa victoriana, con sus manos curtidas aferradas a la barandilla mientras me veía bajar del vehículo de transporte compartido. La confusión en su rostro era genuina, sus cejas plateadas fruncidas de una manera que hizo que se me cayera el alma a los pies. Antes de que pudiera siquiera abrir la boca para responder, antes de que pudiera procesar la pregunta que no tenía ningún sentido para mí, mi madre apareció en la puerta detrás de él. Tenía esa sonrisa en su rostro. Esa sonrisa particular que había aprendido a reconocer durante 24 años de ser su hija. La que significaba que había hecho algo que sabía que estaba mal, pero que ya se había convencido a sí misma de que estaba justificado. Su hermana la necesitaba más, dijo mi mamá, con voz ligera y casual, como si estuviera hablando del clima. Camila acaba de conseguir ese nuevo trabajo al otro lado de la ciudad, y con el bebé en camino, realmente necesitaba un transporte confiable. Todos se congelaron. Mi nombre es Isabela y tengo 24 años. Trabajo como subgerente en un hotel boutique en el centro de Nashville, un trabajo por el que luché con uñas y dientes después de graduarme de la universidad comunitaria hace 2 años. Pago mi propia renta, mis propias facturas, y he estado construyendo meticulosamente una vida que existe completamente separada del caos que siempre ha rodeado a mi familia. Pero parada allí, en la entrada de la casa de mi abuelo, viendo su rostro transformarse de la confusión a algo mucho más oscuro, me di cuenta de que no importaba cuán lejos corriera, algunas cosas siempre me alcanzarían. ¿Qué camioneta?, logré decir finalmente, mi voz apenas un susurro. La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotros como humo. La sonrisa de mi madre vaciló por un momento antes de recuperarse. Esa compostura ensayada volviendo a su lugar. La que el abuelo te dio por tu cumpleaños, cariño. La Chevrolet Equinox negra. No me digas que ya se te olvidó. No lo había olvidado. No podía olvidar algo que nunca supe que existía. Mi cumpleaños número 24 había sido hace 3 meses. Lo había pasado trabajando un turno doble en el hotel porque nos faltaba personal, luego fui a casa a mi pequeño apartamento estudio y comí sobras de comida china mientras veía episodios viejos de programas de cocina. Mi madre me había llamado brevemente para desearme feliz cumpleaños, la conversación duró exactamente 4 minutos antes de mencionar que Camila necesitaba que la cuidara y que tenía que colgar. Ninguna mención de regalo, ninguna mención de camioneta, nada. Nunca recibí ninguna camioneta, dije, mi voz volviéndose más firme a medida que la realidad de lo que estaba sucediendo comenzaba a cristalizarse. Nadie me dijo nada sobre un coche. La mano de mi abuelo se tensó en la barandilla del porche hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Tenía 78 años. Pero en ese momento, parecía un hombre que todavía podía comandar un ejército. Antes de retirarse, había construido una exitosa empresa de construcción desde cero. Y aún ahora, años después, la gente en Nashville todavía pronunciaba su nombre con respeto. Patricia dijo, y la sola palabra hizo que mi madre se estremeciera visiblemente. Me dijiste que Isabela tenía el coche. Me dijiste que le encantaba y que lo conducía al trabajo todos los días. Dijiste que lloró cuando lo vio. La compostura de mi madre se quebró aún más. Bueno, quiero decir, la situación cambió. Camila realmente lo necesitaba. Y Isabela ha estado bien con el autobús y los Uber. Ella es joven. Puede manejarlo. Camila tiene un bebé en que pensar y su esposo acaba de perder su trabajo en la fábrica. Y tú sabes lo caro que está todo hoy en día. Me quedé congelada en esa entrada viendo el rostro de mi abuelo pasar por emociones que rara vez le había visto mostrar. La confusión dio paso a la comprensión, y la comprensión dio paso a algo que parecía peligrosamente cercano a la ira. Regalaste un coche que compré con mi propio dinero, dijo lentamente, cada palabra deliberada. Un coche que puse a nombre de Isabela. Un coche que era para ella y solo para ella. Es familia, papá, dijo mi madre, su voz tomando ese tono zalamero que siempre usaba cuando quería algo. Compartimos cosas en esta familia. Isabela entiende eso.
Ella siempre lo ha entendido. ¿Verdad, Isabela? Me miró entonces, sus ojos suplicándome que le siguiera el juego, que suavizara las cosas como había estado haciendo toda mi vida, que fuera la buena hija que nunca se quejaba, que nunca causaba problemas, que siempre se sacrificaba para que Camila pudiera tener todo lo que quería. Pero algo había cambiado dentro de mí. De pie allí, en la entrada de mi abuelo, usando ropa que había comprado con dinero ganado trabajando horas extras, sentí que algo se rompía. O tal vez era algo que finalmente se unía. Piezas de un rompecabezas al que había estado demasiado cerca para ver, finalmente formando una imagen que ya no podía ignorar. No dije en voz baja. No entiendo. Nunca entendí y estoy cansada de fingir que lo hago. Mi abuelo se apartó lentamente de la barandilla y se enderezó cuán alto era. La mirada que le dio a mi madre la hizo retroceder un paso involuntario. Todos adentro, dijo, su voz cargando la autoridad de un hombre que había pasado décadas dando órdenes. Ahora. El interior de la casa de mi abuelo olía igual que siempre, a madera de cedro y libros viejos, y el leve toque del tabaco de pipa que había dejado hace 10 años, pero que de alguna manera aún persistía. Nos reunimos en la sala de estar, una asamblea incómoda de tensión y acusaciones no dichas. Mi madre se sentó en el borde del sofá antiguo, con las manos entrelazadas con fuerza en su regazo. Mi abuela, Margarita, salió de la cocina con expresión confundida, limpiándose las manos en un paño de cocina. ¿A qué viene todo este alboroto?, preguntó, mirando entre nosotros. Siéntate, Margarita, dijo mi abuelo, su tono más suave con ella, pero aún con un filo. Necesitamos tener una discusión familiar. Permanecí de pie cerca de la chimenea, incapaz de obligarme a sentar. Mis piernas se sentían inestables, y me preocupaba que si me sentaba, tal vez no podría volver a levantarme. La revelación sobre la SV todavía estaba asimilándose, pero también estaba abriendo puertas en mi memoria que había mantenido firmemente cerradas durante años. Quiero entender algo, dijo mi abuelo, acomodándose en su sillón de cuero y fijando una mirada dura en mi madre. Cuando compré ese coche hace 3 meses, te pedí específicamente que arreglaras para que Isabela viniera a recogerlo. Me dijiste que lo hizo. Me dijiste que estaba abrumada de gratitud. Incluso me enviaste una foto de ella parada junto a él. Mi corazón se apretó. ¿Una foto? Había una foto. Esa foto, dije lentamente, las piezas encajando en su lugar. ¿Fue tomada frente a la casa de Camila? El rostro de mi madre palideció. Porque Camila publicó una foto de ella misma con una nueva SV negra hace 3 meses, continué, mi voz ganando fuerza. Dijo que su esposo se la compró. Todos la felicitaron. Yo le di me gusta a la publicación. El silencio que siguió fue ensordecedor. Déjenme explicar algo sobre mi familia porque sin contexto, nada de esto tendrá sentido. Mi madre, Patricia, siempre ha favorecido a Camila. Desde el momento en que nació mi hermana cuando yo tenía 4 años, me volví invisible. Camila era la bonita, la encantadora, la que no podía hacer nada mal. Cuando ella tenía problemas en la escuela, contrataban tutores. Cuando yo tenía problemas, me decían que me esforzara más. Cuando ella quería clases de baile, piano, arte, el dinero aparecía de la nada. Cuando yo quise unirme a la banda escolar, me dijeron que no podíamos pagar el alquiler del instrumento. Aprendí temprano a dejar de pedir. Aprendí a trabajar por todo lo que quería. A los 16, conseguí mi primer trabajo en un supermercado, empacando comestibles hasta que me dolían los brazos. Ahorré cada centavo, compré mis propios útiles escolares, mi propia ropa, mi propio todo. Cuando Camila destrozó su primer coche a los 17, mis padres le compraron otro. Cuando yo ahorré lo suficiente para un Honda usado a los 18, mi madre lo tomó prestado para Camila y lo devolvió con un guardabarros abollado y sin disculpas. Este patrón había continuado hasta la edad adulta. Camila se casó a los 22 en una ceremonia lujosa que mis padres financiaron por completo. Ni siquiera me pidieron que fuera dama de honor. Camila anunció su embarazo hace 6 meses y de repente cada conversación familiar giraba en torno al bebé, la guardería, lo que Camila necesitaba, lo que Camila quería. Mientras tanto, yo trabajaba 50 horas a la semana en el hotel, ascendí de recepcionista a subgerente a pura determinación, y construí una vida que no pedía nada a nadie. Pensé que finalmente había escapado.
Pensé que la distancia que había creado me protegería. Estaba equivocada. Entonces, déjame asegurarme de entender esto correctamente, dijo mi abuela, su voz aguda de una manera que rara vez escuchaba. Tomaste un regalo destinado a Isabela y se lo diste a Camila y luego mentiste al respecto. No es tan simple, dijo mi madre, su voz elevándose con desesperación. Camila lo necesitaba. Su esposo perdió su trabajo y tienen un bebé en camino. Y Isabela siempre ha sido tan independiente. Ella se las arregla bien sola. Siempre lo ha hecho. Camila necesita ayuda. Isabela no. Ese no es el punto, dijo mi abuelo, su voz peligrosamente tranquila. El punto es que compré ese vehículo para Isabela. Estaba registrado a su nombre. Tengo los papeles. ¿Cómo exactamente lograste dárselo a Camila cuando no tienes autoridad legal sobre él? El rostro de mi madre pasó por varios tonos de rojo antes de asentarse en un rosa culpable. Le dije al concesionario que hubo un error con el registro, que debería haber estado a nombre de Camila desde el principio. Tenía la información de Isabela de cuando era más joven, así que simplemente. Cometiste fraude, dijo mi abuelo rotundamente. Falsificaste documentos para transferir la propiedad de un bien que no te pertenecía. Es familia, repitió mi madre. Pero la palabra sonaba hueca ahora, incluso para ella. Nos cuidamos unos a otros. A Isabela no le habría importado si hubiera sabido. Ella siempre ha sido la responsable. Camila es la que necesita apoyo. Me reí entonces, un sonido amargo que me sorprendió incluso a mí. Ni siquiera me dijiste que el coche existía. ¿Cómo podrías saber si me hubiera importado? No me diste la oportunidad de ser generosa. Simplemente tomaste lo que no era tuyo y se lo diste a otra persona. Mi abuelo se levantó de su silla. Y por un momento, vi al hombre que debió haber sido en su mejor época, el que construyó un imperio a través del trabajo duro y decisiones más duras. ¿Dónde está el coche ahora?, preguntó. En casa de Camila, susurró mi madre. Ella lo ha estado conduciendo durante 3 meses. Mi abuelo asintió lentamente, luego sacó su teléfono. Entonces creo que es hora de corregir esta situación. Los siguientes 30 minutos se sintieron irreales, como ver una película de mi propia vida desde fuera de mi cuerpo. Mi abuelo hizo llamadas telefónicas con una eficiencia tranquila que hablaba de décadas de experiencia empresarial. Habló con abogados, con la línea de no emergencia de la policía, con alguien en una empresa de grúas que aparentemente le debía un favor de años atrás. Mi madre intentó interrumpir varias veces, pero cada intento fue recibido con una mano levantada y una mirada que podría haber congelado el agua. Mi abuela se sentó a mi lado en el sofá, su mano encontrando la mía y apretándola suavemente. Siempre me pregunté, dijo en voz baja, lo suficientemente bajo para que solo yo pudiera oír. Hubo tantas veces que las cosas no cuadraban. Regalos de cumpleaños que nunca se mencionaron, regalos de Navidad que parecían desaparecer. Tu abuelo preguntaba sobre algo que te había enviado, y Patricia siempre tenía una explicación. Sentí lágrimas picando mis ojos, pero me negué a dejarlas caer. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto? El rostro de mi abuela se arrugó de culpa. No lo sé con certeza. Años, probablemente. Debería haber hecho más preguntas. Debería haberte llamado directamente. Pero Patricia siempre tenía razones, y yo quería creerle. La admisión dolió más de lo que esperaba. Todos esos años pensando que había sido olvidada, pensando que a mis abuelos no les importaba tanto como a Camila. Todas esas conexiones perdidas y rechazos percibidos, nada de eso había sido real. Todo había sido cuidadosamente orquestado por mi madre para asegurar que Camila siguiera siendo el centro del universo de todos. El coche estará aquí dentro de 1 hora, anunció mi abuelo, terminando su última llamada. También he contactado a las autoridades sobre la transferencia fraudulenta, pero me han aconsejado que, dado que estoy dispuesto a resolver esto dentro de la familia y no se hizo daño financiero al concesionario, podemos manejarlo en privado si lo elegimos. Gracias, dije, las palabras sintiéndose inadecuadas para la magnitud de lo que estaba haciendo. Gracias por creerme. Mi abuelo cruzó la habitación y puso sus manos sobre mis hombros, mirándome con una intensidad que me hizo sentir verdaderamente vista por primera vez en años. Debería haber prestado más atención.
Debería haber verificado las cosas yo mismo en lugar de confiar en intermediarios. Ese es mi fracaso, Isabela, y lo siento. No es tu culpa, dije, mirando a mi madre, que se había encogido en la esquina del sofá como si tratara de desaparecer en los cojines. Confiaste en la familia. Se supone que eso no es un error. No estuvo de acuerdo. No lo es. Pero aparentemente en esta familia, la confianza ha sido mal depositada. Mi madre finalmente encontró su voz. Esto va a destruir todo. Camila está embarazada. Está bajo estrés. Si le quitas ese coche, la va a devastar. Piensa en el bebé. Piensa en lo que esto le hará a la familia. Vi el rostro de mi abuelo endurecerse ante sus palabras. La familia repitió, con voz fría. ¿Quieres hablar de familia? Isabela es familia. Ella ha pasado toda su vida siendo tratada como una ocurrencia tardía mientras tú has vertido cada recurso en Camila. He visto cómo funcionan las cosas. He visto a Isabela llegar a las fiestas con ropa que claramente ha usado múltiples veces mientras Camila llega con trajes de diseñador. He visto a Isabela conducir un coche de 15 años mientras Camila recibe vehículos nuevos. Me dije a mí mismo que era porque Isabela era más responsable, más frugal. Ahora estoy empezando a entender que era porque a Isabela no se le dio otra opción. Eso no es justo, protestó mi madre. Camila ha tenido dificultades. Ella lucha con las cosas. Isabela siempre ha sido capaz de cuidarse sola. Porque la obligaste a serlo, dijo mi abuela. Y había una agudeza en su voz que nunca había escuchado antes. No le diste otra opción. Y ahora descubrimos que le has estado robando durante años. Regalos que enviamos, dinero que dimos para su educación, su cumpleaños, su graduación. ¿Cuánto de eso realmente llegó a ella? La pregunta quedó en el aire como una bomba esperando explotar. Pensé en todas las veces que mi madre había mencionado dinero de mis abuelos que yo nunca había recibido. Fondos universitarios que misteriosamente se secaron. Cheques de cumpleaños que se depositaron en cuentas que yo no controlaba. La computadora portátil que se suponía que era mi regalo de graduación pero que de alguna manera terminó en posesión de Camila porque la necesitaba para su búsqueda de trabajo. ¿Cuánto?, pregunté, mi voz firme a pesar de la confusión dentro de mí. A lo largo de los años, ¿cuánto ha sido desviado de mí hacia ella? El rostro de mi madre era una máscara de culpa y desafío. No lo sé exactamente. No importa. Lo que importa es que somos familia y la familia se cuida mutuamente. No, dijo mi abuelo firmemente. Lo que importa es que has cometido robo. Has robado a tu propia hija para financiar el estilo de vida de tu otra hija. Y nos has mentido durante años para encubrirlo. El sonido de un camión entrando en la entrada cortó la tensión. Todos nos volvimos hacia la ventana donde una grúa de plataforma estaba retrocediendo con una familiar SUV negra atada a su cama. Ese es mi coche, dije, las palabras sintiéndose extrañas en mi boca. Ese es realmente mi coche. Sí, dijo mi abuelo. Lo es, y siempre lo fue. El título se está corrigiendo mientras hablamos. Dentro de la semana, los papeles reflejarán lo que debería haber sido cierto todo el tiempo. Mi madre se levantó del sofá, con el rostro torcido por la emoción. Camila va a estar furiosa. Va a pensar que la traicioné. Me va a culpar por esto. Tú la traicionaste, dijo mi abuelo con calma. La preparaste para creer que tenía derecho a cosas que no eran suyas. Permitiste un comportamiento que ahora ella piensa que es normal. Si está molesta, esa es una consecuencia de la situación que tú creaste, no de que nosotros la corrijamos. Caminé hacia la ventana y observé cómo el conductor de la grúa comenzaba el proceso de descargar mi SUV en la entrada de mi abuelo. Era hermosa, un vehículo negro reluciente que representaba mucho más que solo transporte. Representaba la verdad finalmente saliendo a la luz. Y en algún lugar al otro lado de la ciudad, mi hermana estaba a punto de descubrir que la vida que había construido sobre cimientos robados estaba a punto de derrumbarse. El SUV estaba en la entrada de mi abuelo como un símbolo de todo lo que me habían quitado y que finalmente me estaban devolviendo. Me paré en la ventana mirándolo, tratando de procesar el latigazo emocional de la última hora. Detrás de mí,
mi madre se había retirado a la cocina con mi abuela, sus voces un murmullo bajo de conversación que no podía distinguir del todo. Mi abuelo se unió a mí en la ventana, su presencia sólida y tranquilizadora. ¿Cómo lo llevas? Consideré la pregunta cuidadosamente antes de responder. No estoy segura. Parte de mí quiere gritar, y parte de mí se siente extrañamente entumecida, como si hubiera estado cargando este peso durante tanto tiempo que olvidé que estaba allí, y ahora que se ha levantado, no sé cómo estar de pie sin él. Asintió lentamente, sus ojos aún fijos en el vehículo afuera. Quiero preguntarte algo, y necesito que seas completamente honesta conmigo. ¿Este asunto con el coche, es la primera vez que sucede algo así, o hay más? La pregunta rompió algo dentro de mí. Durante años, había minimizado los constantes pequeños robos, los regalos redirigidos, las promesas que nunca se materializaron. Me había dicho a mí misma que era rivalidad normal entre hermanas, que estaba siendo hipersensible, que mi madre tenía buenas intenciones, incluso cuando sus acciones sugerían lo contrario. Pero parada allí con mi abuelo, finalmente teniendo un aliado en mi esquina, descubrí que ya no podía seguir mintiéndome a mí misma. No es la primera vez, admití, mi voz apenas un susurro. Ha estado sucediendo desde que tengo memoria. Mi abuelo se volvió para mirarme completamente, su expresión grave. Cuéntame. Así que lo hice. Le conté sobre la computadora portátil que se suponía que era mi regalo de graduación de la secundaria, la que terminó en la habitación de Camila en un mes porque la necesitaba más. Le conté sobre el fondo universitario al que mi abuela había mencionado contribuir, dinero que nunca había visto porque mi madre afirmó que se destinó a gastos familiares compartidos. Le conté sobre las joyas que habían pertenecido a mi bisabuela, piezas que se suponía que se dividirían equitativamente entre nosotras, pero que de alguna manera terminaron todas en el joyero de Camila. Le conté sobre las cosas más pequeñas también. Cheques de cumpleaños que fueron cobrados pero nunca entregados a mí. Regalos de Navidad que desaparecieron antes de que pudiera abrirlos. El bono de ahorro de mi bautizo que mi madre cobró cuando tenía 16 años, diciéndome que el dinero se había utilizado para reparaciones de emergencia en un coche que nunca se me permitió conducir. Cuanto más hablaba, más recordaba. Era como tirar de un hilo en un suéter y ver cómo todo se deshacía. Años de desestimaciones y explicaciones que nunca tuvieron mucho sentido, todas apuntando a la misma conclusión: había sido sistemáticamente robada por mi propia madre para financiar el estilo de vida de mi hermana. La peor parte, dije, mi voz quebrándose ligeramente, es que realmente creí que yo era el problema. Pensé que había algo mal en mí, que no era digna del mismo amor y atención que recibía Camila. Trabajé tan duro para ser independiente porque genuinamente pensaba que era una carga, que pedir algo era egoísta. La mandíbula de mi abuelo se tensó, y vi sus manos cerrarse en puños a sus costados. ¿De cuánto dinero estamos hablando a lo largo de los años? Nunca había intentado calcularlo antes, pero ahora hice las matemáticas en mi cabeza. Las contribuciones al fondo universitario que conocía, los regalos de cumpleaños y vacaciones, el dinero de graduación, el coche que estaba en la entrada. Probablemente entre 40 y 50 mil dólares, tal vez más. No tengo registros de todo porque nunca supe que la mayoría existía. Estuvo callado por un largo momento y cuando habló de nuevo, su voz estaba cuidadosamente controlada de una manera que me decía que estaba reprimiendo una ira significativa. Quiero que sepas que esto termina hoy. Lo que sea que haya sucedido en el pasado no se puede deshacer. Pero puedo prometerte que de ahora en adelante, cualquier cosa que te dé irá directamente a ti. Sin intermediarios, sin confianza depositada en personas que han demostrado no ser dignas de confianza. Abuelo, no tienes que. Sí, tengo que hacerlo, me interrumpió suavemente. Ayudé a crear esta situación al no verificar las cosas yo mismo, al confiar en que tu madre haría lo correcto. Te fallé, Isabela, y tengo la intención de corregirlo. Antes de que pudiera responder, el sonido de un coche frenando bruscamente en la entrada nos hizo a ambos volvernos hacia la ventana. Un sedán plateado se detuvo detrás de la grúa, los frenos chirriando. La puerta del conductor se abrió de golpe y Camila emergió como una fuerza de la naturaleza, su vientre embarazado visible incluso bajo su vestido de maternidad de diseñador. ¿Qué demonios está pasando?, gritó, irrumpiendo hacia la SUV. ¿Por qué está mi coche en su casa? El conductor de la grúa, que había estado terminando el papeleo, echó un vistazo a la tormenta que se avecinaba y sabiamente se retiró a su cabina.
Mi abuelo abrió la puerta principal y salió al porche, su postura dominante a pesar de su edad. Este coche, dijo con calma, nunca ha sido tuyo. Fue comprado para Isabela. Tu madre te lo dio sin autorización, y ahora está siendo devuelto a su legítima dueña. El rostro de Camila se contorsionó de rabia. Eso es una locura. Mamá me dijo que tú y la abuela querían que yo lo tuviera. Dijo que Isabela no necesitaba un coche porque vive cerca de su trabajo y toma el autobús. Dijo que tenía más sentido que yo lo tuviera porque tengo un bebé en camino. Tu madre mintió, dijo mi abuelo simplemente, como aparentemente ha estado mintiendo durante años. Mi madre apareció en la puerta detrás de él, con el rostro pálido y lleno de pánico. Camila, cariño, déjame explicarte. ¿Explicar qué?, chilló Camila. ¿Qué estás dejando que se lleven mi coche después de todo lo que prometiste? Dijiste que esto era mío. Dijiste que era un regalo. Fue un regalo, dijo mi madre desesperadamente. Solo que no estaba destinado originalmente para ti. Pero lo necesitabas, cariño. Lo necesitabas mucho más que Isabela. Yo estaba tratando de ayudarte. Salí al porche, colocándome donde mi hermana pudiera verme. ¿Alguna vez se te ocurrió preguntarme? Contarme sobre el coche y ver si estaría dispuesta a compartirlo o dejarte usarlo. ¿Alguna vez se le ocurrió a alguien en esta familia que yo podría tener mis propias necesidades, mis propias luchas, mi propia vida que importa? Los ojos de Camila se fijaron en mí con puro veneno. Ay, por favor, Isabela. Siempre has sido tan santurrona. La pequeña señorita perfecta, que nunca necesita nada de nadie. Crees que eres mejor que nosotros porque tienes tu elegante trabajo de hotel y vives sola en tu triste y pequeño apartamento. Vivo así porque no se me dio otra opción, dije, mi voz firme a pesar de lo que dolían las palabras. Nunca se me dio el apoyo que se te dio a ti. La confrontación en el porche atrajo la atención de los vecinos que miraban a través de las ventanas y sobre las cercas con curiosidad no disimulada. Mi abuelo se dio cuenta y tomó una decisión, señalando bruscamente hacia la casa. Adentro, todos ustedes. Este es un asunto familiar, y lo discutiremos como familia. Camila parecía lista para discutir, pero algo en su tono la hizo pensarlo mejor. Subió los escalones del porche con dificultad exagerada, una mano presionada contra su espalda baja en una muestra de incomodidad que sospechaba que era al menos parcialmente teatral. Nos reunimos de nuevo en la sala de estar, la tensión lo suficientemente espesa como para cortarla con un cuchillo. Mi abuela había salido de la cocina y ahora estaba sentada en su silla habitual, su rostro una máscara de decepción que nunca había visto antes. No estaba dirigida a mí, me di cuenta con sobresalto, sino a mi madre y a mi hermana. Antes de continuar, dijo mi abuelo, sentándose en su silla, quiero establecer algunos hechos. Patricia, ¿cuánto tiempo has estado redirigiendo regalos y dinero destinados a Isabela hacia Camila? La boca de mi madre se abrió y cerró varias veces antes de encontrar palabras. No es tan simple como eso. Estaba administrando recursos para toda la familia. A veces las cosas se cambiaban según quien necesitaba qué. Esa no es una respuesta, dijo mi abuela bruscamente. ¿Cuánto tiempo? El silencio se extendió dolorosamente. Finalmente, mi madre bajó la mirada a su regazo. Desde que las chicas eran adolescentes, tal vez antes. No recuerdo exactamente. ¿Y aproximadamente de cuánto dinero y propiedad estamos hablando? No lo sé. No llevé la cuenta. Isabela estima entre 40 y 50 mil dólares, dijo mi abuelo fríamente. ¿Te suena preciso eso? Mi madre se estremeció como si la hubieran abofeteado. Eso es probablemente alto. No puede ser tanto. Veamos, dijo mi abuela, sacando su teléfono y desplazándose por algo. Tengo registros de contribuciones que hice a lo largo de los años directamente a Patricia para ser pasadas a ambas chicas por igual. Contribuciones al fondo universitario, regalos de graduación, dinero de cumpleaños. ¿Leo los totales? Mamá, por favor. 17 mil dólares enviados para el fondo universitario de Isabela durante 6 años. ¿Dónde está ese dinero, Patricia? Se fue a gastos familiares, facturas y cosas. Los tiempos eran difíciles.
Los tiempos eran lo suficientemente difíciles como para que le compraras a Camila un juego de dormitorio nuevo cuando tenía 16 años y la llevaras a Europa para su viaje de graduación. La pregunta aterrizó como un golpe físico. Mi madre no tuvo respuesta. Recuerdo ese viaje, dije en voz baja. No fui invitada. Mamá dijo que era porque tenía que trabajar en mi empleo de verano y no podía perder el tiempo. Pero la verdadera razón era que solo se suponía que había dinero para que fuera una persona, y ese dinero se suponía que era mío. Camila puso los ojos en blanco. ¡Ay, aquí vamos! Pobre Isabela. Siempre la víctima. Podrías haber pedido venir. Podrías haber hablado. No sabía que había algo de qué hablar, dije, volviéndome para enfrentarla directamente. Pensé que el viaje lo pagaban tus padrinos. Eso es lo que mamá me dijo. Dijo que tus padrinos querían darte una experiencia de graduación y que mis padrinos no habían sido tan generosos. Eso era cierto, dijo mi madre débilmente. ¿Lo era?, preguntó mi abuela. Porque si mal no recuerdo, los padrinos de Isabela contribuyeron bastante bien a su fondo educativo. El mismo fondo que aparentemente se gastó en gastos familiares mientras Camila recorría París. Las capas de engaño eran asombrosas. Cada explicación que me habían dado, cada justificación de por qué Camila tenía más y yo tenía menos se estaba desmoronando bajo el escrutinio. Era como ver un castillo de naipes colapsar en cámara lenta, cada revelación derribando otra mentira cuidadosamente construida. Quiero entender algo, dije, mi voz sorprendentemente firme. Mamá, ¿por qué? ¿Qué hice para que me trataras así? ¿Fue algo sobre mí específicamente, o le habrías hecho esto a cualquier hija que naciera primero? El rostro de mi madre se arrugó, y por un momento, pensé que podría dar una respuesta genuina. Pero luego las paredes defensivas volvieron a subir y se enderezó en su asiento. No te traté mal. Las amaba a ambas por igual. Simplemente reconocí que Camila necesitaba más apoyo que tú. Tú siempre fuiste tan capaz, Isabela. Tan independiente. Camila luchaba más. Necesitaba ayuda extra. Ella luchaba porque nunca dejaste que enfrentara consecuencias, dije, la comprensión cristalizándose mientras hablaba. Cada vez que cometía un error, la cubrías. Cada vez que quería algo que no podía pagar, encontrabas una manera de conseguírselo. Incluso si eso significaba quitármelo a mí. No la ayudaste. La lisiaste. El rostro de Camila se sonrojó de ira. No te atrevas a hablar de mí como si fuera algún tipo de caso de caridad. Estás embarazada a los 20 años con un esposo que no puede mantener un trabajo. Viviendo en una casa que posee tu suegra. Conduciendo un coche que fue robado a tu hermana, usando ropa que no puedes pagar. ¿Cómo describirías eso? Al menos tengo una familia, respondió Camila. Al menos tengo un esposo y un bebé en camino. ¿Qué tienes tú? Un apartamento estudio y un trabajo doblando toallas. Administro un hotel, corregí con calma. Un trabajo que gané a través del trabajo duro y la dedicación. Un trabajo que me paga lo suficiente para mantenerme sin robar a miembros de la familia. Suficiente, dijo mi abuelo, su voz cortando la discusión. Camila, quiero escucharte a ti. ¿Sabías que el coche que tu madre te dio estaba destinado a Isabela? Camila vaciló, y en esa vacilación, vi la verdad. Sospechaba, admitió finalmente. Mamá dijo que hubo algo de confusión sobre para quién se suponía que era el coche, pero que lo había resuelto. Dijo que tú y la abuela querían que yo lo tuviera por el bebé. ¿Y cuestionaste esa historia? Dado que Isabela nunca había mencionado recibir un coche, ¿no se te ocurrió que algo andaba mal? No pensé en Isabela. Estaba emocionada. Era un coche bonito y lo necesitaba. Mi abuelo negó con la cabeza lentamente. El sentido de derecho en esta habitación es asombroso. Patricia, has criado a una hija para creer que no merece nada y a otra para creer que merece todo. Y al hacerlo, las has dañado a ambas. Mi madre comenzó a llorar, pero no sentí nada. Ninguna simpatía, ningún impulso de consolarla como tantas veces antes. Estaba llorando por ella misma, por haber sido descubierta, no por lo que me había hecho. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. La situación del coche está resuelta, pero todavía está todo lo demás.
Mi abuelo intercambió una mirada con mi abuela, alguna comunicación silenciosa pasando entre ellos. Cuando habló de nuevo, su voz llevaba el peso de la decisión. Ahora dijo, empezamos a hacer las cosas bien. La siguiente hora fue una de las más seriales de mi vida. Mi abuelo, metódico y minucioso de una manera que delataba sus décadas de experiencia empresarial, comenzó a catalogar los agravios que necesitaban ser abordados. Sacó una libreta y comenzó a escribir, haciendo preguntas y registrando respuestas con la precisión de un contador. Las contribuciones al fondo universitario, dijo. Empezaremos allí. Margarita y yo contribuimos con $17,000 específicamente para la educación de Isabela. ¿Dónde está ese dinero ahora? Mi madre se movió incómoda. Como dije, se usó para gastos familiares a lo largo de los años. Entonces le debes a Isabela $17,000. Estableceremos un plan de pago. ¿Qué? Balbuceó mi madre. No puedo devolver $17,000. Eso es imposible. Encontrarás una manera, dijo mi abuelo con calma, tal como Isabela encontró una manera de pagar su propia educación sin ninguna ayuda tuya. Hablando de eso, Isabela, ¿cuánto gastaste en tu título técnico? Unos $8,000 en total, dije. Hice el instituto comunitario y trabajé tiempo completo durante todo el proceso. 8,000 que deberían haber sido cubiertos por el fondo que establecimos. Escribió otra nota. Eso lleva el total a 17,000. Ahora, hablemos de los otros regalos. Durante los siguientes 30 minutos, revisamos cada cumpleaños, cada festividad, cada hito que mis abuelos pudieron recordar haber contribuido. Los regalos de graduación, los cheques de cumpleaños, los regalos de Navidad. Cada uno tenía un rastro de papel por parte de mis abuelos, pero ningún recibo correspondiente de mi parte. Para cuando terminamos, el conteo no oficial era asombroso. A lo largo de mi vida, aproximadamente $53,000 en regalos y contribuciones destinados a mí habían sido redirigidos a otra parte. No tenía idea, dijo mi abuela, con voz temblorosa. Todos estos años, pensamos que las estábamos ayudando a ambas por igual. Confiamos en tu madre para distribuir las cosas justamente. La confianza fue mal depositada, dijo mi abuelo con severidad. Pero eso termina ahora. Se volvió para enfrentar a mi madre y a mi hermana, su expresión dura. Esto es lo que va a pasar. El coche ha sido devuelto a su legítima dueña. Esa situación está resuelta. El dinero que fue robado a Isabela a lo largo de los años no puede ser devuelto de inmediato, pero será reconocido y abordado. Robado es una palabra fuerte, protestó mi madre débilmente. Es la palabra precisa, espetó mi abuela. Tomaste dinero que se le dio a una persona y se lo diste a otra sin permiso. Eso es robo, Patricia. No importa cómo intentes disfrazarlo. Voy a reestructurar mis planes patrimoniales esta semana, continuó mi abuelo como si no hubiera sido interrumpido. Los cambios que haga reflejarán la realidad de la situación, no la ficción que me ha sido presentada durante años. La cabeza de Camila se levantó de golpe. ¿Qué significa eso? Significa que la herencia anticipada con la que has estado contando puede verse muy diferente de lo que esperabas. Significa que Isabela recibirá la consideración apropiada por lo que le han quitado. Y significa que cualquiera que tenga un problema con ese arreglo es bienvenido a impugnarlo, momento en el cual toda esta información se convertirá en un asunto de registro público. La amenaza quedó en el aire. El rostro de mi madre palideció al procesar las implicaciones. No puedes hacer eso, dijo. No puedes castigar a Camila por cosas que yo hice. No estoy castigando a nadie. Estoy corrigiendo un desequilibrio que ha existido durante demasiado tiempo. Mi abuelo miró a Camila con algo parecido a lástima. Has sido programada para fallar, jovencita. Tu madre te dio todo lo que querías sin enseñarte a trabajar por nada de ello. Ahora tienes 20 años, estás embarazada, casada con un hombre sin empleo estable, y nunca has tenido que enfrentar consecuencias reales por tus acciones. Eso cambia hoy. Esto es una locura, dijo Camila, su voz elevándose a casi un chillido. No he hecho nada malo. Mamá me dio el coche. Pensé que era mío. ¿Cómo se suponía que iba a saber?
Sabías que algo no estaba bien, dije en voz baja. Lo admitiste, pero no hiciste preguntas porque no querías saber las respuestas. Esa es una elección, Camila, y las elecciones tienen consecuencias. Mi hermana se volvió hacia mí con lágrimas corriendo por su rostro, su rímel corriendo en rayas oscuras. Soy tu hermana. ¿Cómo puedes hacerme esto? Voy a tener un bebé. ¿Tu sobrina o sobrino? ¿No significa eso nada para ti? Sentí un giro de emoción en mi pecho. Pero me obligué a mantenerme fuerte. Significa mucho para mí. Y cuando nazca ese bebé, seré la mejor tía que pueda ser. Pero eso no significa que dejaré que sigas tomando de mí. No significa que seguiré siendo la que se sacrifica mientras tú te beneficias. Nunca te pedí que sacrificaras nada. Nunca tuviste que pedir. Mamá se aseguró de eso. Pero incluso cuando sabías que algo estaba mal, cuando sospechabas que el coche no era realmente para ti, no dijiste nada. Tomaste lo que se ofreció y no lo cuestionaste. Eso no es inocente, Camila. Eso es cómplice. La palabra quedó en el aire, pesada con implicación. Camila parecía querer discutir más, pero su madre le puso una mano en el brazo, silenciándola. ¿Qué quieres, Isabela?, preguntó mi madre, con voz derrotada. ¿Qué hará que esto esté bien? Consideré la pregunta cuidadosamente. ¿Qué quería? No el dinero. No realmente. Había construido una vida sin él, y podría seguir haciéndolo. No venganza, a pesar de lo satisfactorio que sería verla sufrir como yo había sufrido. Quiero reconocimiento, dije finalmente. Quiero que admitas lo que hiciste, no solo a mí, sino a todos a quienes se les han contado historias sobre cuán igualitaria y justa has sido. Quiero que dejes de mentir sobre nuestra dinámica familiar para quedar bien tú. El rostro de mi madre se arrugó. Y quiero límites, continué. Límites reales. No más esperar que renuncie a cosas por Camila. No más viajes de culpa por no ser lo suficientemente cercana a la familia mientras me excluyes sistemáticamente de ella. Si elijo ayudar a Camila en el futuro, será mi elección, no algo que se me quite. Eso es justo, dijo mi abuelo con aprobación. Más que justo, en realidad. Miré a mi abuela, que tenía lágrimas en los ojos. Y quiero una relación con ustedes dos. Una real, no una filtrada a través de la interpretación de mamá de los eventos. Mi abuela se levantó de su silla y cruzó hacia mí, atrayéndome en un abrazo apretado. Siempre has tenido eso, cariño. Simplemente no nos dimos cuenta de que te lo estaban ocultando. Me aferré a ella, sintiendo que los primeros indicios de curación comenzaban a echar raíces. Fuera de la ventana, mi SUV estaba en la entrada, brillando bajo el sol de la tarde. Era solo un coche, realmente, solo metal, goma y vidrio. Pero representaba mucho más que eso. Representaba la verdad finalmente siendo contada, y eso valía más que cualquier cantidad de dinero. La semana que siguió a la confrontación en la casa de mi abuelo fue una de las más extrañas de mi vida. Por primera vez, tenía posesión de algo que me habían dado en lugar de algo que había ganado a través de un esfuerzo agotador. La SUV estaba en el estacionamiento de mi complejo de apartamentos, un recordatorio constante de que las cosas finalmente habían cambiado. Pero con el cambio vino la turbulencia. Mi teléfono se convirtió en un campo de batalla. Camila envió docenas de mensajes que iban desde súplicas llorosas hasta acusaciones enojadas. Mi madre llamó repetidamente, alternando entre disculpas e intentos de negociar algún compromiso que devolviera las cosas a como eran. No respondía a ninguno de ellos. Mi padre, que había estado notablemente ausente de la confrontación, finalmente se comunicó al cuarto día. Tu madre está fuera de sí, dijo cuando contesté el teléfono. Su voz cargaba la resignación cansada que le había escuchado toda mi vida. El sonido de un hombre que hacía mucho tiempo había dejado de intentar cambiar algo. Isabela, esto está destrozando a la familia. Camila no duerme. Está preocupada por el bebé. ¿No puedes encontrar en tu corazón dejar pasar esto? Sentí el viejo tirón familiar, el instinto de suavizar las cosas, de ser la pacificadora, de sacrificar mis propias necesidades por la comodidad de los demás. Pero lo reconocí ahora por lo que era, un mecanismo de supervivencia que ya no me servía. Papá, ¿sabes cuánto dinero me quitaron a lo largo de los años?
¿Sabes sobre el fondo universitario, los regalos, el coche? Su silencio me dijo todo lo que necesitaba saber. Lo sabías, dije, la comprensión golpeándome como un puñetazo en el estómago. Lo sabías y no dijiste nada. Traté de mencionarlo algunas veces, pero tu madre siempre tenía razones. Decía que estabas bien, que no necesitabas tanto apoyo como Camila. Quería mantener la paz. Querías evitar el conflicto, corregí. Hay una diferencia. Mantener la paz habría significado defender la justicia. Lo que hiciste fue permitir la injusticia para evitar conversaciones incómodas. Eso es duro. Es preciso. Tomé una respiración profunda, luchando por mantener mi voz firme. No voy a fingir más. No voy a actuar como si todo estuviera bien cuando no lo está. Si eso destroza a la familia, entonces tal vez la familia ya estaba rota. Terminé la llamada antes de que pudiera responder, mis manos temblando ligeramente mientras dejaba el teléfono. Cada conversación, cada confrontación, astillaba la narrativa que me habían alimentado toda mi vida. No era yo la difícil. No era yo la que se negaba a ser parte de la familia. Yo era la que había sido sistemáticamente excluida mientras me culpaban por la distancia. Esa tarde, conduje mi SUV a la casa de mi abuelo. Me había pedido que pasara para discutir algo importante, y me encontré nerviosa de una manera que no había esperado. La última vez que había estado tan nerviosa cerca de la familia, había estado esperando averiguar si sería castigada por algo que Camila había hecho y me había culpado a mí. Pero esto era diferente. Mi abuelo me recibió en la puerta con una cálida sonrisa, y me llevó a su estudio, una habitación llena de libros encuadernados en cuero y el olor a cera para madera. Gracias por venir, dijo, acomodándose en la silla detrás de su escritorio. Quería discutir algunos cambios que estoy haciendo y quería que los escucharas directamente de mí. ¿Cambios en tu testamento?, adiviné. Asintió. Entre otras cosas. He hablado con mi abogado y hemos reestructurado mi plan patrimonial para reflejar la realidad en lugar de la ficción que tu madre creó. Pero más importante aún, quería hablar contigo sobre el futuro. ¿Mi futuro? Tu potencial. Isabela, he estado investigando un poco. Sacó una carpeta y la deslizó sobre el escritorio. Tus evaluaciones de desempeño en el hotel han sido excepcionales. Tu gerente habla muy bien de ti. Has sido ascendida 2 veces en 2 años, y estás en camino para avanzar más. Abrí la carpeta, confundida. Dentro había copias de documentos que nunca había visto, evaluaciones de desempeño y elogios de mi lugar de trabajo. ¿Cómo conseguiste esto? Hice algunas averiguaciones. Espero que no te importe. Se inclinó hacia adelante, su expresión intensa. Has logrado cosas notables sin ningún apoyo de tu familia. Quiero cambiar eso. Quiero invertir en tu futuro, no como compensación por lo que te quitaron, sino porque has demostrado que mereces la inversión. Mis ojos se llenaron de lágrimas inesperadas. Abuelo, no tienes que hacer esto. Sé que no tengo que hacerlo. Quiero hacerlo. Tu abuela y yo lo hemos discutido. Y queremos establecer un fondo educativo para ti. Si quieres cursar una licenciatura, una maestría, certificaciones adicionales, lo que sea que ayude a tu carrera, queremos apoyar eso. No sé qué decir. Di que sí, dijo simplemente. Di que sí y déjanos ser la familia que deberíamos haber sido todo el tiempo. Por primera vez en años, me sentí creer verdaderamente que cosas buenas podían pasarme sin que me las quitaran. Pasaron 3 meses y mi vida se transformó de maneras que nunca podría haber predicho. El fondo educativo que mis abuelos establecieron me permitió inscribirme en un programa de licenciatura en línea en gestión hotelera, algo que había soñado conseguir pero que nunca pensé posible. La SV facilitó mi viaje y abrió oportunidades que antes estaban cerradas para mí. Por primera vez en mi memoria, estaba construyendo una vida con apoyo en lugar de a pesar de la oposición. Mi relación con mi madre y Camila permaneció fracturada. Después de semanas de mensajes sin respuesta, habían dejado de comunicarse en gran medida. Mi padre enviaba ocasionalmente textos breves, verificando sin esperar respuestas. Apreciaba el esfuerzo mínimo, incluso mientras lo reconocía por lo que era, el mismo enfoque pasivo que siempre había tomado, ahora dirigido un poco más en mi dirección. El bebé llegó en marzo, una niña sana llamada Estela.
Me enteré a través de las redes sociales en lugar de una llamada telefónica, lo que dolió más de lo que quería admitir. Pero envié un regalo de todos modos, una hermosa manta hecha a mano y una nota que dejaba claro que mi puerta estaba abierta si querían reconstruir, pero solo bajo términos de respeto mutuo. Mis abuelos me mantuvieron informada sobre la dinámica familiar de la que ya no era parte directa. Camila y su esposo estaban luchando, lo cual no era sorprendente dado su patrón de vivir por encima de sus posibilidades. La pérdida de la SV los había obligado a presupuestar realmente para el transporte, un concepto aparentemente ajeno a alguien a quien siempre se le habían entregado las cosas. Mi madre continuó tratando de canalizar recursos hacia ellos, pero mi abuelo se había vuelto vigilante, asegurándose de que cualquier cosa destinada a mí realmente me llegara. Nos pidió dinero la semana pasada, me dijo mi abuela durante una de nuestras ahora regulares llamadas telefónicas. Dijo que era para gastos del hogar, pero tu abuelo sospecha que habría terminado con Camila. ¿Se lo dieron? Le dimos exactamente lo que pidió con la condición de que proporcionara recibos de en qué se gastó. No estaba contenta con eso, pero aceptó. Apreciaba su nuevo escepticismo, incluso mientras me entristecía que fuera necesario. Mi madre había tomado sus decisiones, y esas decisiones tenían consecuencias que se extendían mucho más allá de mí. El trabajo continuó siendo mi santuario. El hotel me ascendió a gerente nocturna, un puesto que venía con un aumento significativo y más responsabilidad. Mi gerente general me llevó aparte después del anuncio y me dijo que estaba impresionada por mi dedicación y profesionalismo. Manejas a los huéspedes difíciles mejor que nadie con quien haya trabajado, dijo. Y he notado que nunca pareces dejar que los problemas personales afecten tu trabajo. Eso es raro. Le agradecí, sin mencionar que mi capacidad para mantener la calma bajo presión se había perfeccionado a través de años de manejar crisis familiares que nunca fueron mi culpa, pero siempre de alguna manera mi responsabilidad arreglar. El semestre de primavera de mi programa de licenciatura fue bien. Descubrí que genuinamente disfrutaba estudiando la teoría de la gestión hotelera, conectando los conceptos académicos con la experiencia práctica que había acumulado. Mis profesores estaban impresionados por mi conocimiento del mundo real y obtuve calificaciones perfectas por primera vez en mi vida. En mayo, recibí una invitación inesperada. Camila se comunicó por correo electrónico, la primera comunicación directa que habíamos tenido desde la confrontación. Me gustaría hablar, escribió. No para pedir nada, solo para hablar. Creo que te debo una disculpa. Miré el mensaje durante mucho tiempo antes de responder. Parte de mí quería ignorarlo para mantener la distancia protectora que había establecido, pero otra parte recordaba que Camila también era un producto de la manipulación de nuestra madre. Criada para creer que tomar de mí era aceptable e incluso esperado. Café el próximo fin de semana, respondí. Lugar público, sin mamá. Su respuesta llegó en minutos. Gracias. Estaré allí. Nos reunimos en un café cerca de mi apartamento, terreno neutral donde ninguna de las dos tenía historia. Camila se veía exhausta de la manera en que todas las madres primerizas lo hacen, con ojeras oscuras bajo los ojos y manchas de fórmula en su camisa. Pero también se veía diferente de alguna manera, más centrada de lo que nunca la había visto. Antes de que digas nada, comenzó. Quiero reconocer lo que pasó, no solo con el coche, sino con todo. He estado pensando mucho desde que nació el bebé, y me he dado cuenta de que he pasado toda mi vida recibiendo cosas que no gané. Esperé, dejándola continuar sin interrupción. Mamá siempre me dijo que merecía un trato especial porque yo era más frágil que tú. Dijo que tú eras tan fuerte e independiente que no necesitabas ayuda. Le creí porque era más fácil creer que cuestionar lo que estaba recibiendo. ¿Y ahora? Los ojos de Camila se llenaron de lágrimas. Ahora tengo una hija y pienso en lo que querría para ella. No querría que fuera como yo, dependiente de los sacrificios de otras personas. Querría que fuera como tú, capaz y autosuficiente. La admisión golpeó más fuerte de lo que esperaba. Eso significa mucho, Camila. No puedo deshacer lo que pasó. Lo sé. Pero quiero hacerlo mejor en el futuro. Quiero que mi hija tenga una relación con su tía, una real, no una envenenada por el favoritismo de mamá. Miré a mi hermana, realmente la miré por quizás la primera vez en nuestra vida adulta, y vi potencial para algo nuevo. La reconciliación con Camila fue lenta y cuidadosa,
construida sobre conversaciones en lugar de suposiciones. Establecimos límites que realmente respetamos, un concepto novedoso para ambas. Ella comenzó terapia para trabajar a través del sentido de derecho que había sido inculcado en ella desde la infancia. Yo apoyé sus esfuerzos sin permitir sus viejos patrones. Mi madre luchó con la nueva dinámica. No podía entender por qué sus hijas necesitaban límites, por qué no podían simplemente volver a la forma en que eran las cosas. Pero la forma en que eran las cosas había sido tóxica, y ya no estábamos dispuestas a participar en la toxicidad. Me llamó ayer llorando sobre cómo la familia se ha desmoronado, me dijo Camila durante una de nuestras ahora regulares citas de café. Estela dormitaba en su portabebés entre nosotras, una presencia pacífica que de alguna manera hacía más fáciles las conversaciones difíciles. ¿Qué le dijiste? Que la familia no se ha desmoronado. Solo se ha reestructurado en algo más saludable. Camila sonrió irónicamente. No apreció esa perspectiva. 6 meses después de la confrontación en la casa de mi abuelo, sucedió algo significativo. Mi madre se comunicó solicitando una reunión familiar en la casa de mis abuelos. Quería disculparse, dijo. Quería enmendarse. Yo era escéptica, pero acepté asistir. Mis abuelos, Camila con Estela, y mis padres se reunieron todos en la misma sala de estar donde la verdad había surgido por primera vez. La atmósfera era tensa, pero no hostil. Mi madre se paró en el centro de la habitación, luciendo mayor y más frágil de lo que nunca la había visto. He pensado mucho, comenzó, su voz temblando. Y me he dado cuenta de que te lastimé, Isabela. No solo una vez, sino repetidamente durante muchos años. Permanecí en silencio, esperando que cayera el otro zapato. Me dije a mí misma que estaba ayudando a Camila, pero realmente estaba proyectando mis propias inseguridades en ambas. Me vi a mí misma en las luchas de Camila, y vi todo lo que deseaba poder ser en tu independencia, Isabela. En lugar de celebrarte, te castigué por ser capaz. La admisión fue más de lo que había esperado. Miré a mi abuela, que asintió levemente, animándome a responder. ¿Por qué dices esto ahora?, pregunté. Porque casi lo pierdo todo, dijo mi madre simplemente. Mi relación con mis 2 hijas, la confianza de mis padres, mi respeto propio. Y me di cuenta de que si seguía poniendo excusas, lo perdería todo permanentemente. Se acercó a mí lentamente, vacilante. No estoy pidiendo perdón. Sé que no me lo he ganado todavía, pero estoy pidiendo una oportunidad para ganármelo. He empezado a ver a un terapeuta. Estoy trabajando en entender por qué hice lo que hice y cómo tomar decisiones diferentes. Miré a mi madre, realmente la miré, y vi el miedo bajo el arrepentimiento. Estaba aterrorizada de perder a su familia, y ese miedo la estaba impulsando a enfrentar finalmente la verdad. Está bien, dije en voz baja. Una oportunidad. El alivio en su rostro fue inmediato y profundo. Gracias. No la desperdiciaré. Los meses que siguieron no fueron fáciles. Hubo contratiempos y conversaciones difíciles y momentos en los que cuestioné si la reconciliación era siquiera posible. Pero lentamente, dolorosamente, algo nuevo comenzó a crecer de las cenizas de lo que se había quemado. Mi madre realmente cumplió sus promesas. Asistió a terapia regularmente, hizo enmiendas donde pudo y, lo más importante, dejó de poner excusas. Cuando Camila necesitaba ayuda, mi madre ahora ofrecía apoyo que provenía de sus propios recursos en lugar de redirigir de mí. Mi padre permaneció en gran medida igual, pasivo y adverso al conflicto, pero él también hizo pequeños esfuerzos. Empezó a llamarme directamente en lugar de esperar a que mi madre transmitiera información. Preguntaba sobre mis clases, mi trabajo, mi vida de maneras que nunca había hecho antes. Un año después de la confrontación de la SV, me gradué de mi programa de licenciatura en línea con honores. Mis abuelos, mis padres y Camila con Estela asistieron a la pequeña celebración en la casa de mi abuelo. Los años de robo y engaño habían cobrado su precio en mi familia. La reputación de mi madre entre los parientes lejanos quedó permanentemente dañada cuando la verdad salió a la luz, y perdió varias amistades cercanas con personas que no podían pasar por alto lo que había hecho. El esposo de Camila finalmente encontró un trabajo estable, pero su matrimonio luchó bajo el peso del estrés financiero y la necesidad de presupuestar realmente en lugar de depender de los recursos redirigidos de mi madre.
La herencia con la que habían contado fue reestructurada para reflejar la justicia en lugar del favoritismo, y se vieron obligados a construir sus propias vidas en lugar de navegar con regalos robados. La relación de mi madre con sus padres nunca se recuperó completamente a lo que había sido, y cargó con el peso de su decepcionada conciencia por el resto de su vida. Mientras estaba parada en la sala de estar de mi abuelo, diploma en mano, mirando a la familia que finalmente había aprendido a tratarme con respeto, me permití sentirme orgullosa. No solo del título, sino del viaje que me había llevado allí. Conduciendo a casa esa noche en mi SUV, la que mi abuelo me había dado y mi madre había tratado de robar, pensé en todo lo que había cambiado. Había pasado de ser invisible a ser vista, de ser robada a ser apoyada, de estar sola a ser parte de algo real. La venganza que había obtenido no era del tipo dramático y satisfactorio de las películas. Era más silenciosa, más profunda. Era la venganza de vivir bien, de construir una vida que demostraba que siempre había sido digna de amor, apoyo y respeto. Y mientras me estacionaba en mi lugar y miraba hacia el apartamento que me había ganado con mi propio trabajo duro, supe que esto era solo el comienzo. Había pasado toda mi vida siendo la que perdía todo ante su hermana. Ahora, finalmente, yo era la que había ganado.